Bien, y ahora entonces la parte más interesante del programa, que es la referida a las personas que piensan, que reflexionan sobre el país. Están conmigo la senadora Norma Morandini y Julio Bárbaro, a quien no necesita más presentación. La primera opinión que les quiero pedir es una reflexión sobre todo esto que ha pasado, más que nada en las últimas semanas, en los últimos días, desde la marcha, la respuesta de la presidenta a la marcha y a los fiscales del sábado. Una opinión sobre eso y después tomamos otros temas. La muerte enmudece, ¿no? Hemos sido tan frívolos, hablando tanto de muerte, de confrontación, en democracia que tuviéramos una forma de decir política, de descalificación, de confrontación, de negación del otro, de matar la reputación del otro. Y viene la muerte de Nisman y yo creo que nos enmudecimos. Yo voy a decir lo que me pasó a mí, yo enmudecí, porque la política también son sus fantasmas. Y los que hemos tenido 20 años en los 70, para decirlo de manera elegante, venimos de una época donde un muerto se vengaba con un cadáver. Y entramos en una espiral de violencia en la que después quedamos entrampados todos. Entonces a mí siempre me asusta esa frivolidad con la que tomamos algunas cuestiones, que la gente no las toma con frivolidad. Porque, es decir, en relación a la marcha, yo creo que había tanto en esa marcha de lo no dicho, cuando se analiza y demás. Yo creo que la gente no quiere vivir más en esta confrontación, en esta descalificación, en esta desconfianza. Y eso es como una cosa. Yo leía la entrevista de Mujica este fin de semana. Y él dice una cosa obvia. Antes que nada está la vida. O sea, antes que la ideología, antes que nada está la vida. Y nosotros tenemos una sociedad, somos, en la forma como encaramos la muerte, me parece que a veces la banalizamos. Y la muerte, ¿qué impone? Impone silencio, pero después nos obliga a reflexionar sobre la vida. Nos pega un golpe en relación a cómo estamos viviendo. Entonces me parece que ya no se puede ser tan irresponsable en decir que vengan con los tapones de punta, porque eso ya no es una metáfora, eso es literalmente cuando se dice que lo vamos a recibir con los tapones de punta, deja de ser metáfora. Lo que dijo Diana Conti lo que dijo Nisman. Y entonces me parece que es un momento que ese silencio hay que escucharlo, porque hoy escuchamos los encuestadores y es una forma de indagar a la sociedad. Pero hay otras formas de indagar a la sociedad, que es ponerle el entendimiento, ponerle el corazón, porque hay mucha gente en la palabra gente. Y me parece que lo que dio la marcha, sobre todo, es poder caminar al lado del otro con confianza. El que los bares no se cerraran porque tuvieran miedo a la gente que caminaba por la calle. Ese misterio que tiene la pertenencia, esa emoción contenida, las lágrimas. Cuando uno llora, llora por uno mismo. Y cuando uno llora por uno mismo, está llorando por el país que estamos viviendo. Y tal vez digo que uno tendría que... dime por qué marchas y te diré en qué estadio democrático estamos. Hemos protestado y hemos festejado en la calle. Hemos hecho silencio. Las madres nos abrieron un espacio de verdad y justicia en ese silencio, en momentos cuando nadie hablaba. Después tuvimos ese silencio maravillosamente ruidoso que era el de Catamarca. Yo acompañé esas marchas y nunca me voy a olvidar lo de María Soledad. Y vamos teniendo, y las marchas cuando se mostraban las cámaras de foto por cabezas. Y esta es una marcha donde no se salió a pedir por dinero, no se salió a protestar, se salió a estar con otros en un sentimiento que yo creo que es lo que no hemos analizado como decir, la democracia se vive en paz, tenemos que construir paz. Estas palabras que entre nosotros están fuera de la discusión política. Y después, para terminar, yo no quiero siquiera entrar en las formas con las que se analiza y se descalifica la marcha, porque cada una de las descalificaciones desnuda la concepción autoritaria. Pues se dice, es de la oposición.
Y si es, ¿cuál es el problema? ¿Es delito que haya una marcha de la oposición? Es decir, lo que se dice para descalificar, la verdad que está revelando una concepción tan autoritaria, porque yo lo digo siempre, no se puede invocar los derechos humanos y después no saber que el derecho humano fundamental es el derecho a reclamar en paz, es el derecho a decir, es el derecho a estar en la calle. La calle no tiene dueños. Y como vengo de Córdoba, donde las aguas, y vivo en la zona de la inundación, y es muy impresionante cuando uno ve, cuando el agua no tiene cauce, se desborda. Por suerte, todavía en Argentina hay una expresión que puede salir a la calle y puede expresarse en silencio. Es preferible la indignación a tiempo, el dolor a tiempo y no la furia que nos prometen algunas cosas que escuchamos, ¿no? Julio. Lo que llama la atención es que ni la muerte ni la marcha le llegan al gobierno. Es como que el gobierno frente a la realidad está bloqueado. Y eso a uno... Digo, hoy escuché a la presidenta en esta historia de las cadenas oficiales que espero que alguno de los candidatos prometa sacarla, ¿no? En 4 años, Néstor... O que la use... Bueno, la ley... Que la use cada tanto. No, y la ley de medios dice claramente cuándo debe usarse. Entonces, hoy es la primera vez que la presidenta habla de lo que nos va a dejar. Quiere decir que es la primera vez que nos toma conciencia que se va a ir. Esto ya es... Y un detallecito, nos va a dejar, pero además deja entender que no le va a dejar nada a sus herederos fanáticos. O sea, que no quiere heredero. El personalismo tiene esto. El personalismo se quiere a sí mismo. No va a querer a Scioli, no va a querer a nadie. Con lo cual empieza lo de Mendoza ayer y cada paso, las encuestas. Porque la encuesta, ¿qué plantea? Que el gobierno tiene un porcentaje, pero la oposición lo duplica. La oposición hasta ahora va dividida. Pero cuando nos acerquemos, yo digo siempre, Joaquín, yo voy a votar al que me pueda sacar el kirchnerismo de encima, punto. Porque claro, yo soy peronista, digo, ni yanqui ni marxista. Y hoy me escucho el versito de la Diana Conti, que viene de un mundo que no es el mío, no soy macartista. Pero, pobre gente, votó a Vudú. Y le contesta a Diana Conti, ¿hay algo de trampa o no? No para reivindicar a Vudú, digo, sino que me mostraron una cosa. Creo que necesitamos... Y después una cosa difícil. La presidenta habla de golpe. Y muchos del lado nuestro hablan de golpe. Yo no veo el menor riesgo de golpe. No metamos miedo donde no lo hay. Ni desde el gobierno, ni desde la oposición. Todos nosotros vamos a pelear para que el gobierno llegue hasta su final, como corresponde. Y creo que el gobierno en esto va a ser respetuoso. No soñemos golpes ni metamos miedo. Pero me lastima el hecho de que el gobierno sea invulnerable a la realidad. Y para terminar, eso es resultado de tener diario, radio y televisión propia. Ese monstruo que armaron los hace vivir un mundo que no es el nuestro. Entonces esos tipos viven otra cosa, tienen otra noticia, tienen otra concepción. El gobierno que venga, sea cual fuere, va a tener que desarmar esa porquería, esa cantidad de alcahuetes aplaudiendo eternamente. Y eso va a ser importante, va a haber mucha mano de obra de obsecuente desocupado. No importa que no escuche, sí. Normita, porque él habló de un tema que yo les iba a preguntar y quería hasta hacerte la pregunta sobre si es posible que alguien desestabilice a un gobierno 10 meses antes de terminar. Pero vamos a hacer una pausa de 1 minuto y me gustaría tu respuesta. Una pausa. Seguimos con Norma Morandini y Julio Bárbaro y quedaba una pregunta que tenía que responder Norma sobre si es posible que se desestabilice, haya un golpe, como dice el gobierno, 10 meses antes de concluir su mandato. Bueno, hay una gran irresponsabilidad en hablar de golpes, ¿no? Porque con la historia que tenemos los argentinos, tal vez esa tendría que haber sido una palabra totalmente erradicada hasta como idea. Ahora es perturbador, porque uno ve que la presidenta, es decir, cuando
se confunde Estado con gobierno, la presidenta es la nación, es la democracia, es decir, esa concepción es fácil entonces después decir quien se opone a yo que soy la nación, la democracia. Es decir, es un poco lo que estamos viendo en Venezuela. Por supuesto que no somos Venezuela y nos tenemos que comparar con nosotros. No necesitamos compararnos con nadie. A mí sí me preocupa y me perturba y me inquieta que se banalice tanto usando el golpismo, la descalificación, porque entonces, si yo encarno la democracia, aquel que se me opone, mañana lo saco. No sé cómo lo voy a sacar, pero la idea de que el otro me molesta y yo soy dueño de la democracia y yo soy dueño de la nación, es decir, eso me perturba. ¿Qué va a pasar? No sé, este es un país con imponderables que, si hablábamos de la economía, que íbamos a estar envueltos en un debate económico en este marzo de este año, y tenemos algo que yo creo que ese nunca más, que cada vez sonaba más inaudible, ha vuelto a tener una fuerza como la tuvo cuando estrenamos la democracia. Porque si hay algo que supimos inmediatamente después de la dictadura, en la primavera democrática del 83, era que teníamos que aferrarnos a la república, que es la división de poderes, y a los derechos de la democracia. Entonces me parece que hay que recuperar ese espíritu. Es decir, a mí la verdad que no me importa quién gane, me importa que el que gane pues, sea, es decir, no caiga en una tentación. Entonces ahora hay que construir un gobierno de instituciones y la subordinación a eso que tendría que ser lo que más nos condicione cualquier cosa que hagamos, que es respetar la república y los derechos de la democracia. Ahora, una cosa, hoy yo lo escuchaba a Reutemann, que es una persona seria, hace un rato. La idea de que el kirchnerismo va a quedar con una masa de diputados es una concepción de un análisis que yo no coincido. Hay un pedazo muy grande que pertenece a la obsecuencia estatal, que son todos estos gobernadores que eran menemistas, ahora son kirchneristas y mañana van a ser macristas, masistas, socialistas. Digo, esa masa de lo que es hoy el kirchnerismo tiene que ver con el calor del poder. Joaquín, le sacan el poder. Era muy fuerte la coordinadora, sin poder, era muy fuerte la renovación. En la Argentina el poder del Estado es tan grande que en el llano queda muy poco. Sí, la rebeldía queda escasa. O sea, el hecho de que los Cifrán, los Gioja, los Alperovi, además, los gobernadores dependen del dinero mensual. Tienen que ser leales a una leales, obedientes. Si al que está. Al que está, porque si no, no pueden pagar los salarios. Pero entonces, Julio, porque siempre decimos, y es así, siempre se hizo, esa es una práctica de la política, pero la crisis brutal en la que estamos nos tiene que llevar a que no nos dé vergüenza. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de qué es el kirchnerismo. Mirá, yo sé, pero lo que yo quiero decir, que no nos tiene que dar vergüenza en esta instancia de lo que estamos viviendo, el deber ser. Entonces, en el Parlamento hay que condenar la obediencia debida. Estamos hablando de otra cosa. Se obedecen los cuarteles, no se obedece en la vida parlamentaria. Plenamente, la obediencia es nefasta, pero te estoy hablando de otra cosa. Cuando te dicen que la obediencia del kirchnerismo va a durar cuando el kirchnerismo no tenga poder. Después lo tuyo yo pero lo malo es que obedezcan a otros. El problema hoy es que esta obediencia hoy... Estamos mezclando dos temas. Yo digo que el kirchnerismo no dura. Después, que quien venga a lo mejor y salga de la obediencia, lo firmo. Lo que yo quiero decir es eso, que el que venga, a mí me importa poco quién venga, pero sí me parece que es hora de que tenemos que empezar a trabajar en un deber ser, porque el que siempre se haya hecho obediencia de vida, lo otro, la imposición de la mayoría, un parlamento de un solo color político, es antidemocrático. Pero, los parlamentos son plurales. Queda devaluado el parlamento. Lo que deja Cristina, hoy cuando decía las cosas que dejaba, una que nos deja, es un parlamento devaluado. Nos deja en lugar del ministro y del diputado y del embajador,
que no vale nada porque eso la obediencia cuando- degrada a la gente. Eso Por es- eso, cuando hablamos de recuperar la... Porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, no a eso, me parece que sí, que es un momento muy importante, que hablar menos de economía, lo mostró la gente en la calle, hablar menos de personas y empezar a establecer cómo es el deber ser democrático, porque me temo que si uno no conoce cuál es la función de un Congreso, ¿por qué después va a saber para qué sirve tener legisladores que sean autónomos, que sean decentes, que no sean corruptos, que no sean obedientes? Porque la riqueza del Parlamento es su pluralidad, que es lo que es esta obediencia, sociedad degradación. que salió calladita y no le preguntó a nadie quién sos, de dónde venís, y sin embargo estábamos todos unidos en este misterio de la pertenencia que es haber nacido en este país y querer seguir viviendo en paz en este país. Le agradezco a los dos.